Love Bench. Capítulo 9. De regreso a la hacienda. Rachel y su nueva compañera, Mary Sargent, marchaban en fila india a lo largo de un estrecho sendero en medio de la selva. Era marzo de 1956 y Rachel regresaba por fin a la hacienda Hila. Las enormes plantas aéreas, algunas con hojas de casi 1 metro de anchura, colgaban sobre el camino desde la cima de los árboles. Los monos aullaban llamándose entre sí y jugaban saltando por las ramas, al son del chillido de los tucanes y el croar de las ranas. A pesar de todo ese ruido de fondo, las dos mujeres caminaban en silencio a través de la jungla. Mientras avanzaba, las preguntas se agolpaban en el interior de la mente de Rachel. Ya habían pasado 2 meses desde la muerte de los 5 hombres, y no sabía si Dayuma seguiría esperándola en la hacienda. Había escuchado rumores que decían que algunos reporteros en busca de noticias le habían ofrecido dinero para que los guiase hasta territorio guaraní. ¿Dayuma habría aceptado? ¿Y cómo afectaría el asesinato de los 5 misioneros a su relación con ella? Las fotos de la cámara fotográfica de Nate que habían logrado revelar mostraban a 3 de los guaraníes que habían visitado a los misioneros en Palm Beach antes de su muerte. Sus retratos habían aparecido en todos los periódicos del Ecuador y Rachel estaba segura de que alguien se las habría enseñado a Dayuma. ¿Y si alguno de ellos era familiar suyo? ¿Crearía eso un foco de fricción entre Dayuma y ella? ¿Y si uno de los atacantes era familiar de Dayuma, tendría ella tan interiorizada la cultura guaraní del asesinato y la venganza que estaría temiendo que la hermana de Nate quisiera vengarse y matarla? Rachel no tenía respuestas a esas preguntas, así que intentó apartar su mente de ellas y se puso a orar por las 5 viudas y sus hijos. En los 2 meses siguientes a la matanza, cada una de ellas había tenido que decidir qué hacer a continuación con su vida. Mary Lou McCallie, que estaba embarazada de 8 meses y medio cuando mataron a su marido, regresó de inmediato a Pontiac, Michigan, para dar a luz a su bebé. Algún tiempo después, Rachel se enteró de que había tenido un hijo y que éste había nacido en perfectas condiciones. Olive Fleming había permanecido 1 mes más en Shandia, en casa de Betty Elliott y su hija Valerie, y luego había decidido regresar a Estados Unidos, donde tenía numerosas invitaciones para hablar de lo ocurrido a los 5 mártires. Barbara Yuderian y sus 2 hijos regresaron a la base de la misión en Macuma, donde ella dividía su tiempo entre el cuidado de los niños y la colaboración en diversas actividades de la misión. Finalmente, Marge Saint seguía todavía en Shelmera, sentada día tras día en su habitual puesto de comunicaciones de radio, solo que ahora siguiendo las idas y venidas de Johnny Keenan en lugar de las de Nate. Tan pronto como llegara un piloto para sustituir a Nate, la intención de Marge era trasladarse a Quito para dirigir la casa de huéspedes para misioneros que tenía allí la Hermandad Misionera Mundial Radiofónica, HCJB en sus siglas en inglés. Así, a pesar del dolor, cada una de las viudas pudo continuar con su vida. Las 5 aún despertaban mucha atención en la prensa y con frecuencia recibían la visita de reporteros que querían entrevistarlas y fotografiarlas. Rachel, en cambio, pasó desapercibida para los medios, algo que ella agradecía, ya que le permitía ayudar a Marge con los niños sin llamar la atención y esperar al momento adecuado para reencontrarse con Dayuma. Con Mary Sargent a su lado, Rachel sintió que ese momento había llegado. De ahí que estuviera regresando para retomar la ardua labor
de desentrañar el idioma guaraní. Tras varias horas de marcha, cuando el sol de la tarde se ocultaba ya tras los picos de los Andes y las sombras avanzaban por la selva del oriente, Rachel y Mary doblaron la última curva del camino y vieron la hacienda Hila a lo lejos. Pocos minutos después, vieron la figura de una mujer que salía apresuradamente de la casa y empezaba a correr hacia Rachel. ¡Era Dayuma! —¿Has vuelto? —exclamó Dayuma gozosa. —No estás muerta, has vuelto, has regresado. Pronto Rachel y Dayuma se fundieron en un abrazo, con el pequeño Sam agarrado a las rodillas de la misionera. —¡Estás aquí! —exclamó Dayuma, apartándose un paso para contemplar mejor a Rachel. A veces salía a dar una vuelta sola y clamaba al cielo gritando: «¡Rachel, regresa!». —¿Y lo has hecho? Rachel sonrió. Cualquier preocupación que hubiera podido tener acerca de su relación con Dayuma por culpa de los asesinatos se desvaneció en un instante. Tras dejar la mochila en su cuarto y saludar a don Carlos Sevilla, Dayuma y ella se sentaron a charlar en la veranda. Pronto la conversación derivó hacia la matanza, así como el motivo por el que Rachel había estado tanto tiempo fuera. Mientras hablaban, ésta le mostró a Dayuma algunas copias de las fotos halladas en el carrete de la máquina fotográfica de Nate. Dayuma quedó impresionada con la calidad y el color de los retratos, comparado con las imágenes borrosas y granulosas que había mostrado el periódico local. Observó con cuidado cada una de las fotografías, estudiando detenidamente los rostros que contenían. Finalmente, tras varios minutos de observación, Dayuma exclamó: «¡Tía Mintaka!». Rachel permaneció en silencio, mientras Dayuma señalaba con el dedo a la anciana mujer guaraní que aparecía en una de las fotos de Nate. «Es la hermana de mi madre», explicó Dayuma, «y esta», dijo señalando a una chica joven, «creo que es mi hermana pequeña, Himari, pero no estoy segura, ha cambiado mucho. En cuanto a este», añadió apuntando al hombre de Palm Beach que los 5 misioneros habían apodado George, «creo que también es de mi familia». Rachel le explicó que los 3 guaraníes de la foto habían visitado Palm Beach el viernes anterior al día en que los misioneros fueron asesinados a lanzadas y habían pasado el día con ellos. Dayuma estudió otra de las fotografías con mucha atención. Era un retrato de los regalos que los guaraníes habían depositado en la cesta situada al final de la cuerda que habían descolgado desde la avioneta, en respuesta a los presentes que los misioneros les habían entregado en ella. La visión de dichos regalos, en especial la de los cestos y alfombrillas tejidos con diseños guaraní, parecieron remover en el interior de Dayuma una añoranza muy profunda por su pueblo. «¿Quién sabe?», dijo Dayuma melancólicamente. «Si mi tía aún está viva, quizá mi madre lo esté también». Rachel le contó a Dayuma la historia de cómo habían muerto los misioneros, y ésta la interrumpió a menudo para disculparse y lamentar que hubieran matado a su hermano y a otros buenos extranjeros. Cada vez que Dayuma se disculpaba, Rachel le recordaba que Dios tenía el control y que algún día, a su tiempo, extraería algo bueno de la muerte de aquellos hombres. Además, añadió Rachel, es verdad que Nate ya no está aquí, pero algún día lo veré de nuevo en el cielo. A Dayuma le intrigaron mucho aquellas últimas palabras y quiso saber cómo era posible que un cuerpo regresara a la vida tras haber muerto. Utilizando la historia de la resurrección de Lázaro por Jesús, Rachel le explicó detenidamente el poder de Dios para resucitar a los muertos y cómo, tras la muerte,
nuestros espíritus se dirigen a estar con Dios en el cielo. Allí estaba ahora el espíritu de Nate, le explicó, y algún día su espíritu iría también allí y podría reencontrarse con Nate. A Dayuma le costó un poco, pero al final logró entender la idea, y su rostro se iluminó de felicidad. Poco después del regreso de Rachel a la hacienda Hila, Don Carlos y muchos de sus trabajadores se desplazaron a la hacienda San Carlos, situada algo más lejos del territorio Auca, junto al río Anzu. Rachel sabía que Don Carlos llevaba ya algunos años levantando aquella nueva hacienda, bastante más grande que la hacienda Hila. Como Dayuma tenía que mudarse a la nueva hacienda, Don Carlos contaba con que Rachel y Mary Sargent hicieran lo mismo, así que se mudaron con ellos. Al principio, el nuevo emplazamiento produjo un resultado positivo en los estudios lingüísticos de Rachel. Dayuma fue ascendida a criada doméstica, lo que le proporcionó la oportunidad de tener algún contacto con Rachel durante el día. Pero la colaboración que mantenían para el aprendizaje de la lengua se resintió a causa de la presión mediática que aún generaba la muerte de los 5 misioneros en Palm Beach. Tras la matanza, las viudas habían escogido a Betty Elliot para que escribiera el relato oficial de la tragedia. El libro resultante, titulado Portales de Esplendor, salió a la venta en todas las librerías en agosto de 1956 y se transformó de inmediato en un gran éxito. Por aquellos tiempos, la revista Selecciones publicó un artículo sobre las muertes que también fue muy leído. Todos los días alguien intentaba entrar en contacto con Rachel o con alguna de las viudas para conocer más detalles sobre los asesinatos y los Aucas. En una carta a sus padres, Rachel le explicó los problemas que esto le causaba. La situación ha cambiado considerablemente. Un año atrás éramos los únicos que habíamos dado pasos concretos para avanzar en el aprendizaje de la lengua Auca. Ahora todo el mundo está interesado. Esto me ha puesto las cosas muy difíciles. Apreciaría mucho vuestras oraciones pidiendo que el Señor me ayude a hacer mi parte discretamente. No tengo ningún interés en llamar la atención, pero pienso que debería continuar trabajando con Dayuma. Ambas nos queremos mucho y el Señor conoce mi corazón. El propio Nate siempre tuvo la esperanza de que se me abriera un camino que me permitiera alcanzar a los Aucas con el Evangelio.